Ok, continuamos. Entonces, ya vimos las tres características del sonido, que era volumen o intensidad, tono y timbre. Lo vimos en un videito, entonces ahora vamos a ir sacando los datos más importantes de estas dos últimas. Es decir, el tono y el timbre va a estar relacionada únicamente con la frecuencia de la onda. Entonces, cuando sean frecuencias bajas, sabemos entonces que son sonidos graves, y cuando sean frecuencias altas, son sonidos agudos. Sabemos que la frecuencia va a ir determinada por la cantidad de ondas que pasa en un tiempo determinado. Entonces, si son menos ondas, entonces decimos que la frecuencia es baja, y si son muchas ondas, entonces decimos que la frecuencia es alta. Entonces vamos a tener dos sonidos que van a tener igual intensidad, pero tonos distintos. Es decir, el volumen va a ser el mismo, pero la intensidad, pero el tono va a variar. Vamos a hacer el resumen de la tercera característica, que es el timbre. Esta es una característica del sonido que va a permitir diferenciar, como anteriormente se los dije, entre dos sonidos que van a mantener igual tono e intensidad, y van a ser emitidas por fuentes de sonidos diferentes. El timbre va a depender de las características constructivas del cuerpo, es decir, vamos a tener dos instrumentos que van a tocar el mismo tono a la misma intensidad, pero ambas van a generar entonces distintos timbres. Dependiendo de las características del instrumento o de la construcción del instrumento, va a ir generando entonces el tipo de timbre. Seguimos, ya con eso finalizaríamos las tres características importantes que hacen identificar un sonido del otro, y lo habíamos mencionado anteriormente, pero sin embargo voy a hacer énfasis en esto con respecto al espectro audible. ¿Qué significa? ¿Cuál es la capacidad del oído humano para percibir ciertos sonidos? Entonces, el campo audible del ser humano va a estar entre los 20 Hz, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Ya cuando sean sonidos menores a 20 Hz es lo que nosotros vamos a conocer como infrasonido. Y este infrasonido solamente puede ser escuchado por ciertos animales, como lo vemos acá en el ejemplo, el elefante y el topo. Ya cuando son sonidos con frecuencias mayores a 20.000 Hz, es lo que nosotros conocemos como ultrasonido. Igualmente aquí tenemos los rangos para ciertos animales que pueden percibir este tipo de frecuencias. Entonces, ¿qué es importante que usted anote o mencione? El rango audible para el ser humano, porque es una pregunta teórica que muchas veces aparece. Continuamos. Tenemos acá entonces un ejemplo para ir evaluando qué tanto hemos podido entender de la materia. Me dice, ¿con qué característica de una onda sonora está relacionada la intensidad de los sonidos que escuchamos? Entonces yo te voy a hacer un repaso. La intensidad va a depender de qué, la intensidad o volumen. El tono va a depender de qué, o el timbre va a depender de qué. Entonces voy a ir de atrás hacia adelante. El timbre sabemos que depende de las características del instrumento. El tono sabemos que va a depender de la frecuencia. Y la intensidad entonces era la que dependía de la amplitud. Igual son preguntas tipo evaluación que es importante que vayan anotando. Avanzo. Igualmente, obviamente, como el sonido es una onda, va a tener fenómenos ondulatorios. Ya nosotros anteriormente habíamos visto cuáles eran esos fenómenos ondulatorios, pero vamos a ver cuáles son las que se adaptan al sonido como onda. Sigue apareciendo el fenómeno de reflexión, que nosotros sabemos que este fenómeno era básicamente aquel efecto que permitía que la onda rebotara sobre una superficie. Pero este fenómeno dentro del sonido es lo que nosotros conocemos como el eco. El eco viene siendo ese rebote de la onda sobre una superficie. Importante que lo noten, porque a veces nos los piden en el ejercicio como
eco y que identifiquemos qué tipo de fenómeno estamos trabajando. ¿Qué otra cosita podemos ver por allí? No, eso. Entonces igual les leo. A la reflexión de una onda sonora solemos llamarle eco. Este se produce cuando el sonido emitido por una persona u objeto rebota sobre una superficie, volviéndolo al emisor, es decir, que regresa a la fuente. Este es el primer fenómeno. Este tipo de fenómeno también es utilizado por ciertos animales que les permite tanto como localizarse como cazar. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de este mismo. Igual los barcos también lo utilizan para forma de localizar o de ubicarse. El segundo fenómeno, que ya también lo habíamos mencionado, que lo conocemos, es el fenómeno de refracción. Y este fenómeno sucede o es la capacidad que tiene el sonido de pasar de un medio a otro, pero teniendo un cambio en su dirección de propagación. Entonces, cuando exista cambio de la dirección de la propagación del sonido, entonces a esto es lo que vamos a llamar nosotros como refracción, es decir, el desvío del sonido. Y hay dos características importantes de esto, que es esencial que anoten, que es como dato que pueda aparecer en una evaluación. Te pueden preguntar en ¿qué tipo de aire el sonido se propaga más rápido? Conocemos ya por ejercicios y experimentos realizados que el sonido se va a propagar más rápidamente en aquellos ambientes calientes, es decir, en el aire caliente que en el frío. Entonces, son preguntas que pueden aparecer dentro de la evaluación. Les repito, para que lo noten por allí. ¿En qué tipo de ambiente el sonido se puede propagar más rápido? O en ambientes de aire caliente o de aire frío. Se los dejo por allí. El tercer fenómeno, que también ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los fenómenos en el contenido de onda, es el fenómeno de difracción, que es básicamente la propiedad que tiene o la característica que tiene el sonido de rodear un obstáculo. Es decir, ese proceso de rodear el obstáculo es lo que vamos a llamar como difracción, y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un obstáculo que es la pared y tenemos una persona A emitiendo un sonido, y este sonido va a rodear el obstáculo conocido para llegar al receptor que estaría del otro lado. Son propiedades que tiene el sonido y ustedes lo pueden hacer básicamente porque pueden tener la puerta cerrada y pegar un grito y la persona que esté adentro en el cuarto lo va a escuchar. Obviamente no de forma nítida, pero se escucha el sonido emitido. El siguiente fenómeno es transmisión, que ya eso también lo habíamos mencionado, y este es la propiedad o la característica que tiene el sonido de viajar por medios distintos y tiene esa facilidad de pasar de un medio a otro, es decir, que se está transmitiendo. Pero cuando existe una transmisión va a haber variación en la velocidad, es decir, su velocidad va a cambiar y va a cambiar la longitud de onda, pero la frecuencia va a permanecer constante. Es decir, no importa en qué medio se esté propagando este sonido, su frecuencia va a permanecer constante. Ya hay valores de la rapidez o la velocidad de propagación que están determinadas dependiendo del medio. Entonces es importante que anoten por allí. Para el aire, la rapidez de propagación va a ser de 340 metros sobre segundo, 340 aproximadamente, porque hay otros autores que varían este valor, pero siempre está en este rango. Nosotros vamos a trabajar 340, al menos que el ejercicio me diga lo contrario, porque van a haber ejercicios que me dicen una onda sonora se propaga por el aire. Entonces no te dan el dato de la velocidad, pero es un dato que ya usted debe conocer, que sería 340. Igualmente, si te dicen que esa onda se propaga por el agua, este es un valor constante que usted debe conocer, que así el ejercicio no se los dé, ya usted sabe que la velocidad de la onda en el agua, de la onda sonora en el agua, va a ser de 1450.
En el cobre va a ser 3.700 metros sobre segundos y en el acero 5.000 metros sobre segundo. Son datos importantes que debe conocer porque a veces, como les dije anteriormente, el sonido, el ejercicio no te da el valor de la rapidez, pero son valores constantes que se asume que ya usted maneja. Avanzamos. Ahora, cuando hablamos de transmisión del sonido, pero en una cuerda vibrante, es decir, como el ejemplo que tenemos acá de una guitarra, un violín, todo eso que maneje cuerdas, tiene su fórmula específica. Es decir, la velocidad del sonido en una cuerda vibrante va a depender de la tensión de la cuerda, que va a ser T mayúscula, y de la masa por unidad de longitud. La longitud de la cuerda, que es L mayúscula, y M, que es la masa. Como es velocidad, la unidad de medida para esta ecuación va a ser metros sobre segundo. Esta es una ecuación que usted va a aplicar solo cuando estemos hablando de transmisión de sonido en una cuerda, ¿sí? Entonces también es importante que la vayan anotando. Interferencia, ya interferencia también la habíamos mencionado, pero les vuelvo a recordar que es la característica que tiene la onda de ir modificando su amplitud. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de que las ondas estaban en fase, entonces estas se sumaban sus amplitudes y significaba entonces que era una onda constructiva o una interferencia constructiva? Pero cuando estaban en desfase, entonces hablábamos de una interferencia destructiva, que significaba en muchos de los casos la cancelación del ruido. Entonces, un ejemplo de esto podemos ver en un estadio donde muchas personas alzan su voz y obviamente el sonido, la intensidad de este sonido aumenta, es decir, que sus amplitudes se van sumando en cada uno de los individuos. Entonces, cuando hablemos de la interferencia destructiva, significa, por ejemplo, aquí en el ejemplo dije, por ejemplo, otra vez, el de unos audífonos de un piloto de avión, donde la onda o la frecuencia percibida va a restarse con una frecuencia que el audífono va a generar, que va a ser en desfase a esta hasta conseguir la anulación de las mismas, que es lo que nosotros habíamos hablado que era interferencia destructiva. ¿Qué otra cosita tenemos acá? Este es un nuevo fenómeno que aparece solo para, en este caso, para el sonido, que anteriormente no lo habíamos trabajado, pero para el sonido aparece este nuevo fenómeno, que es la capacidad que van a tener algunos materiales por absorber las ondas de sonido. Mientras mayor capacidad de absorber el sonido tiene un material, menor es su capacidad de reflejarlo, es decir, que no permite que la onda rebote de este. Un material es mejor absorbente mientras menos denso y más blando sea. Entonces nos dan acá ejemplos de alfombras, cortinas y espuma. No sé si se dan cuenta, en la sala de música ustedes a su alrededor van a tener ciertos materiales que eso sirve para contrarrestar que el sonido pueda salir de la sala. Este es un fenómeno especial del sonido. Entonces, como les dije acá, estos son ejemplos de tipos de materiales que nos pueden servir para aplicar lo que es el fenómeno de absorción. En las salas de grabación, en las salas de cine, por eso es que hay muchas cortinas siempre, para evitar que el sonido salga y anular esos efectos de eco también. Otro tipo de fenómeno que se le suma, que no lo habíamos trabajado en los fenómenos anteriores, es la resonancia. Y esto consiste en la vibración que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por otra vibración o sonido de su misma frecuencia. Y normalmente esto se van generando en cajas de resonancia para obtener mayor volumen del sonido que se quiera emitir. Nosotros como seres humanos también poseemos una caja de resonancia que está concentrada entre el pecho, las gargantas y las cavidades
nasales. Eso es algo natural que tenemos nosotros. ¿Qué otra cosita tenemos por acá? Ok, ya finalizando, básicamente, los fenómenos, terminaríamos entonces con el efecto Doppler, que va a ser el cambio. ¿Cómo se va a definir efecto Doppler? Va a ser el cambio aparente, importante que se subrayen esto, el cambio aparente en la frecuencia. ¿Por qué dice aparente? Porque nosotros sabemos que la onda no cambia su frecuencia, así cambie de medio. Entonces, es el cambio aparente de la frecuencia de un sonido que un observador percibe cuando existe movimiento entre él y la fuente sonora. Entonces, tenemos dos casos. Cuando la fuente sonora está acercándose, la distancia entre las ondas de sonido disminuye. La frecuencia del sonido se percibe mayor que la del real. Eso lo pueden ustedes poner en ejemplo, poner la radio, la música, y ustedes pueden dar cuenta que mientras se acercan a esa fuente que está generando el sonido, ustedes van a sentir mayor volumen o mayor tono. Es decir, que se va a escuchar un tono más agudo. Ahora, cuando la fuente sonora se va alejando, usted va a sentir que el sonido se va a escuchar o se va a percibir menor a la que realmente tiene que percibir, con tonos más graves. Es decir, la distancia entre las ondas del sonido van a aumentar. Tenemos esos dos casos entonces. Ya saben que cuando se acerca, la frecuencia tiene que ser mayor. El cálculo de la frecuencia tiene que ser mayor a la que realmente está emitiendo el sonido. Y cuando se aleja, la frecuencia entonces del sonido tiene que ser menor a la que realmente está emitiendo ya sea el objeto o la fuente. Para calcular este efecto se relaciona a través de esta ecuación, donde nos indica que la frecuencia aparente que percibe el receptor en el efecto Doppler se calcula con esta expresión. F es la frecuencia aparente, esta F que vemos acá, va a ser igual a la frecuencia inicial, que es la frecuencia real que está emitiendo la fuente. Esto debe ir en un paréntesis completo que va a dividir la velocidad del sonido, que obviamente ya usted sabe que esta velocidad es un valor constante, que es 340 metros sobre segundo, más menos, que ya vamos a explicar de qué va a depender este más menos, la velocidad del receptor, es decir, quien recibe el sonido, cuál es la velocidad que tiene. Aquí si el receptor está fijo, entonces sabemos que esta velocidad va a ser 0, está en reposo, entre la velocidad del sonido, que se va a repetir el valor que tenemos acá, más menos, que esto va a depender de unas características que la vamos a ver más adelante, la velocidad que tenga la fuente. Entonces se resuelve, obviamente las sumas primero, después se divide y el resultado que le dé lo multiplica por la frecuencia, pero esto es algo que lo vamos a ir viendo en los ejercicios, y a medida que vayamos haciendo los ejercicios les voy a ir explicando cómo vamos a identificar cuándo va a ser más acá, cuándo va a ser más acá, cuándo va a ser menos o menos, dependiendo de eso. Entonces, les vuelvo a hacer énfasis en una de las características importantes, donde dice que en el efecto Doppler percibimos un cambio aparente en la frecuencia de un sonido, ya que la frecuencia real del sonido nunca va a cambiar ni se modifica. ¿Cuándo es que es más? ¿Cuándo? Arriba, cuando es Efecto Doppler, ¿cuándo es más? arriba, la ecuación Acuérdate que no trabajo con efecto Doppler. Rayos.
Entonces, quedaría pendiente trabajar con ejercicios de sonido, ejercicios donde expliquemos las características o los casos que podemos conseguir de efecto Doppler, que eso lo vamos a trabajar la clase que viene para darles oportunidad de que ustedes vayan pasando esta teoría con calma porque es un poquito extensa. Pero sin embargo vamos a ir adelantando en preguntas tipo evaluación, preguntas teóricas. Dice, respecto del sonido, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Entonces, A. Un sonido nos parece más agudo cuanto mayor sea su frecuencia. Ya habíamos hablado de que cuando tenía mayor frecuencia, entonces se iba a percibir un sonido agudo. Perfecto. Sin embargo, pueden ir comparándolo con los apuntes que hayan tomado. B. Cuando un receptor está en reposo, la frecuencia de la bocina de un automóvil que pasa cerca aumenta cuando se aproxima. Ya habíamos mencionado anteriormente que cuando la fuente se está acercando al receptor, la frecuencia que aparente percibida va a ser mayor a la real, entonces sí va a aumentar. Y tenemos la C, cuando un receptor está en reposo, la frecuencia de la bocina de un automóvil que pasa cerca disminuye. Dijimos entonces que la frecuencia va a disminuir cuando ésta se aleja. También es correcta. La D, el sonido solo se propaga por un medio sólido, líquido y gaseoso. Perfecto, porque ya hemos mencionado que tiene que haber un medio material para que éste se propague. La D es correcta. Y dice que la frecuencia del sonido aumenta al pasar del aire al agua. Alternativa incorrecta porque hablamos que la frecuencia del sonido, no importa en qué medio se esté propagando, este valor siempre va a ser constante, es decir, que no aumenta ni disminuye. Entonces la alternativa correcta va a ser la E. Vamos a hacer entonces otro ejemplo, tipo evaluación.